¿Quién es Lloyd King? Bueno, hola, me llamo Lloyd King. No, mentira. Bueno, hoy en día Lloyd King es uno de los hermanos King, miembro orgulloso de la familia King, heladeros, conductores de auto, programadores y un montón de cosas. Y paso la mayor parte de mi tiempo creando cosas. Por un lado, con nuestro proyecto de música King, hacemos un montón de música, bueno, nos presentamos, a veces aquí en Panamá, a veces en Centroamérica, a veces en otras partes del mundo. Eh, También tengo la suerte de ser uno de los cofundadores y parte del liderato del grupo Palmera, de Palmera Labs, que hoy en día tenemos Panama Crossroads, los eventos de Late Night Music y algunas cositas más bien cool. Tremendo. Me gusta eso. Oye, vamos a iniciar por ese lado que me empezaste a comentar de que eres una persona que crea muchas cosas o que está en esa constante explotando su creatividad. Quisiera conocer ese inicio. ¿Cuál fue ese primer proyecto que te tocó que dijiste tú, este es el camino, por aquí voy, me gusta esto, ¿sabes? Bueno, es complicado contestar porque yo creo, me imagino que la mayoría de las personas que al final tienen la oportunidad caen como un poco por coincidencia, ¿no? Ujú. O como que vienen haciendo cosas y entonces uno no realiza hasta que ya tiene como que los dos pies adentro del río o hasta las rodillas, el agua, una cosa así, que están metidos en eso. Em, a mí personalmente siempre me gustó inventar cosas. No Ok. sé, si jugábamos fútbol, siempre estaba como involucrado en cómo se armaba el equipo y esa parte y cómo se iba a Como un llamar. Así director que, siempre. bueno, definitivamente era el que más gritaba y más hablaba ahí en la cancha. No era el Ronaldinho ni el Messi, definitivamente. Ok, ok. Y luego, no sé, también tuve como proyectos de banda en los que también siempre estaba ahí como que en la parte de crear las canciones. De Aunque bandas de cualquier género que hacían, que... no, la mayoría fueron como de rock. Ok. También toqué un proyectito ahí muy breve de jazz. Yo creo que en su mayoría rock. Tú eres bajista, ¿cierto? Tocaba bajo. Ok. Yo creo, siempre trato de aclarar que tocaba. Ya, ya, no es algo que tienes y que estás todos los días No, tengo ensayando ni como nada. 20 años que vendí. Cuando me fui a estudiar afuera, vendí la tele, el carro y los instrumentos, Vale, pues. vale. A ese tiempo tenía como dos bajos y tres guitarras, una cosa así que ayudó un poquito a ¿Qué que fuiste a estudiar? esa vez que vendí el bajo me fui a estudiar aviación. Ok, mira, pues ya Sí, estamos abriendo un poquito el panorama. O sí, sea, sí. tú pues, terminaste la carrera, ¿qué pasó ahí? Chuso, yo no me metería mucho en eso porque vamos a enredar un poco todo en el camino, Dale, dale, dale. pero sí, yo estudié aviación en Argentina, me gradué de piloto comercial y vine entonces a convalidar mi licencia a Panamá. Y justo en ese momento, que no estaban, como quien dice, contratando en la aerolínea más grande de acá, empecé con mi hermano porque yo lo hice con un crédito del IFARU, tenía que pagar, entonces con mi hermano a alquilar equipos. Teníamos unas bocinitas pequeñitas, las Ok. alquilábamos a los DJs. Y eso en verdad parece mentira, nos abrió mucho la puerta que los DJs nos conocieran o conocer gente Se que los hace contactos, contrataba. ¿no? Sí. Base. Entonces empezamos una fiestita. Bueno, hubieron varias, pero hubo una particularmente que hicimos en lo que después se convirtió en Villa Agustina. Y en verdad es cool que dimos la vuelta porque en realidad yo empezaría como por ahí, como que ese fue el primer proyecto como que yo diría como con pie y manos en el que yo estuve involucrado. Claro, que no fue algo como solo muy al azar de, vamos a iniciar esto, sino un proyecto más con bases, con Sí. su idea más clara, ¿no? O sea, yo diría como que lo mediría un poquito como la cantidad de vidas que tocó, pues, como la cantidad de gente que pudo participar, tanto desde lo creativo hasta desde como el oyente, ¿no? La audiencia. Sí, hasta para la comunidad. Y me Y incluyo, yo sí, en Vía Agustina, yo que he hecho competencias de freestyle, cosas así, ha pasado por ahí por Vía pasaste por Agustina, Agustina. festival de jazz también, los Exacto. jam sessions, Claro, entonces es claro. algo que mezcla muchas indirectamente, porque obviamente el rapero no sabe de repente lo del jazz, pero Sí, todo llegó ahí en su punto, sí, sí, entonces sí. es un valor bien grande. Hablando del dúo King, que ustedes como proyecto cuando lo iniciaron, hoy por hoy están en el lugar
que se proyectaron cuando arrancaron el proyecto o en el camino han pasado tantas cosas que tú dices y que no es No, lo mismo como yo lo visioné, tal vez es mejor? ni locos, porque, o sea, yo creo que no es nada malo, pero, o sea, Panamá, y lo he estado hablando con gente, así en estos últimos 2 meses, gente de otros países y tal, tratando de explicarle qué es Panamá, dónde queda, toda esa cosa. Y, y siempre llegamos a ese punto, como que, coño, Panamá, cónchale, Panamá no es una isla per se, pero sí tiene como dinámica de isla. Sí, tiene esos toquecitos, ¿no? Sí, entonces nosotros encima somos de Villalucre, de San Miguelito, y ahí creo que también era un poquito, ¿cómo te puedo decir? Difícil poder ver más allá, de imaginar más allá. Y yo creo que la gran mayoría de las cosas que hemos logrado y que hemos vivido no nos hubiéramos podido ni imaginar, pues. Entonces sí, la expectativa era muy baja y muy rápido llegamos como ahí y entonces nos dimos cuenta como que, bueno, ¿qué sigue? O nos abrieron los ojos. Sí, lo pondría así. Tremendo. Definitivamente, mucho más lejos. Y, o sea, tú percibes, hay algo que en tus salidas internacionalmente, hay algo que tú percibes que el mundo, un concepto que tiene bueno de Panamá el mundo, que nosotros los panameños tal vez no lo valoramos. Hay un montón. O sea, yo siento que Panamá, especialmente en lo que hacemos, es como una especie de milagro. O sea, es un país que yo siento que todo el mundo hace lo mejor que puede, independientemente de las intenciones y como afiliaciones, pero con muchas limitantes, ¿sabes? Ujú. Desde lo organizacional, de lo institucional, Institucional, sí, etcétera, también. etcétera. Porque el recurso, para mí hay como tres tipos de recursos, ¿no? Diría el humano, está el material y el económico. Entonces, material y económico estamos volando, pues, aunque pareciera que no, porque hay gente que no tiene agua, que no tiene luz, calles con huecos a veces, todo este tipo de cosas, pero en verdad Panamá tiene recursos materiales y económicos de sobra si se aplicaran como se debe. Y luego el humano, yo siento que el panameño entonces tiene como un talento nato, que es mi famoso milagro. O sea, en una región como Centroamérica, ni uno de los países tiene un Rubén Blades, o un señor Loop, un Durán, un Deli Valdés. Claro. Bueno, quizá Costa Rica ha tenido sus futbolistas Sí, su estrella, que ¿no? han Sí. ganado Champions y esas cosas, pero muy reciente también. Entonces yo creo que Panamá, como a pesar de no tener esos números ¿cómo te digo? De habitantes y que eso se traduce en poder económico, Panamá es un milagro, una mina de oro, pues. Ahora, ¿tú sientes que dentro de ese milagro también entra el desarrollo del Panama Crossroads como festival a nivel de su aporte a la comunidad, a la cultura? Porque hace aportes no solo comunidad, cultura, Sí. musicalmente, a nivel de emprendimientos, de espacio, de exposición internacional. Háblame un poco de eso. Me gustaría entrar en ese tema del Panama Crossroads, el concepto, cómo inició, cuál fue la visión, quién tuvo ese paso. Yo creo que nosotros queremos ser, definitivamente. Estamos como con muchas ganas de ser, pero al final somos 5 gatos y vamos a solamente lograr lo que la gente nos permita y nos apoye para hacerlo juntos. Una cosa que yo sí creo que es la clave de ese famoso milagro es que esto pasa en Panamá desde antes de los seres humanos. O sea, en la naturaleza misma, aquí en este istmo, tú tienes que las aves cuando migran se paran aquí y hacen su tema de reproducción. Ujú. Lo mismo con las ballenas. Y cuando aparecieron los seres humanos en la película fue así. Aquí se conectaron los del norte y el sur. Entonces, creo que si, perdón si me equivoco con la fecha, ¿No? pero en 1530 se inauguró el primer camino de cruces, que fue la primera vez que los seres humanos conectamos los dos océanos a través de una ruta que movía cosas, movía seres Tremendo. humanos, etcétera, etcétera. 500 años después, casi pues, nosotros queremos ser esa ruta desde una perspectiva un poquito más avanzada, pero sí nos sentimos como plataforma panameña que queremos honrar ese nombre, esa idea, pues. Y lo hacemos de la forma que sabemos hacerlo, que es a través de la gastronomía, de la cultura, del conocimiento, de la música, etcétera, etcétera. Claro, esa fusión al final. Sí. Tremendo. Oye, entonces en el desarrollo de este festival, cuáles fueron los primeros retos? Al menos, la primera edición, ¿en qué año fue? Discúlpame. La primera fue en 2023. Ajá, la del 2023. ¿Cuáles fueron los primeros retos? Y más siendo, como tú dices, 5 gatos,
es una gestión muy fuerte, cada Sí, uno tiene que manejar sí. muchos roles. ¿Qué pasó por ahí? ¿Cuáles fueron los estrellonazos, los encontronazos contra una pared que te diste cuando dices quiero hacer un festival de una magnitud ya Claro. bastante grande, ¿no? Bueno, eso, yo creo que ahí hicimos como un poquito de trampa, pues. Ok. Porque pareciera, pareciera para la gente como que de la nada hicimos Crossroads. Claro, pero como ya te conté, nosotros veníamos de haber hecho Villa Agustina, nosotros también fundamos, o sea, agarramos el edificio vacío, lo restauramos, construimos el Teatro Amador, luego lo operamos con mucho éxito y por ejemplo, Teatro Amador creo que es un buen punto para hacer como que una pausa, porque si lo analizas, Teatro Amador el último mes hizo 35 eventos. Entonces ahí había jazz, ahí había Hay de danza, todo, había sí. cine, había gastronomía también, muy elevada. Y entonces nosotros sí teníamos como que esa semilla y ese camino un poco andado de haber hecho ya muchas cosas, de haber conectado con mucha gente, que creo que se reflejaba en Crossroads hasta el sol de hoy. O sea, que hubo mucha mancuerna también, mucho a personas, amigos con los que tú puedes contar, decir, hey, apóyame Definitivamente, aquí, apóyame acá, apóyame aquí, apóyame acá. definitivamente, definitivamente. Y experiencia y contactos, y eso yo diría, también nosotros hemos tenido los últimos, bueno, más, pero vamos a contar específicamente los últimos 10 años, la suerte de la oportunidad de estar como King tureando por el mundo, de ir a, qué sé yo, en ese tiempo BPM, en Playa del Carmen, Ámsterdam, el ADE, Barcelona, el Sonar, y esas experiencias nos inspiraron mucho a lo que nosotros teníamos en ese tiempo, que mucha gente conocerá, que era el Rescue Beats, nuestro festival boutique, que era sin fines de lucro. eh, le empezáramos a ver que había que darle como que llevarlo un pasito más allá si queríamos que pudiera aportar lo que creíamos que podía aportar a la sociedad. Entonces, realmente Panama Crossroads lo empezamos, por decir así, a trabajar en 2018. Ok. Y ahí eran como unas conversaciones en las que por un lado nos acercamos al gobierno de ese momento y les planteamos como que mira, nosotros queremos hacer algo que cuesta tanto, que está, no sé, como 10 veces más que el primer Crossroads o 20, yo no sé. Pero si lo hubiéramos hecho así, creo que hubiera sido muy exitoso. Eh, pero era como, bueno, como vamos a hacer una especie de partnership, de sociedad, en la que tú como nación, como marca país, como Estado, que al final eres socio porque a través de lo que recaudas siempre vas a estar parte de todos los negocios Claro. como socio, vamos a traer gente aquí y vamos a crear un contenido que sea lo suficientemente relevante para que seamos como la primera opción en la región. Si hubiéramos empezado en 2018, creo que hubiera sido un buen paso adelante porque hubiéramos picado antes de que se pusiera de moda Tulum o se pusiera de moda los festivales en Costa Rica en la Claro. playa y etcétera, etcétera. También Colombia todavía no había llegado a ese nivel que está ahora. Entonces yo creo que nos hubiéramos posicionado muy bien. No se pudo dar. Luego con el siguiente gobierno, pues empezamos de cero, como ve quiénes eran los contactos, no sé qué, y cayó la pandemia. Entonces cuando cayó la pandemia nos replanteamos todo, o sea, llegamos a la conclusión de que en verdad nunca habíamos hecho nada en colaboración con el Estado desde ese ángulo y que tranquilamente podíamos empezar nuestra manera con nuestros recursos. Claro. Y ahí fue que en 2023 logramos salir como ya un emprendimiento full, empresa privada, amigos, socios y como que caminando para adelante, pues. ¿Cuáles serían, dime por tres palabras, tres conceptos que tú digas necesarios para el emprender, el desarrollar un proyecto o manejar una empresa? ¿Qué palabras puedes ver de tu experiencia? Tres palabras. Tres palabras. Chuzo. Por ejemplo, incluso, y escuchando lo que me cuentas, este proyecto lo tienen conversando desde el 2018. Sí. Yo pienso que una palabra podría ser incluso paciencia, Uf, también para desarrollar. A veces uno tiene ese ímpetu de llevar las cosas de una vez, pero claro, claro. la misma vida te dice, "Ey, pausar un poquito, las mismas circunstancias". Entonces, no sé, Sí, sí, esa es una palabra que yo estoy tirando, tira tus tres. claro. Eso de la paciencia es una cosa bien interesante porque como todas las personas son como que dos caras de una misma moneda, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si tú le preguntas a mi hijo, me imagino que él va a decir que yo no soy muy paciente. Pero, no sé, siempre he sentido que del lado, por ejemplo, del equipo de Crossroads, eh, la gran mayoría piensa que esa es una de mis virtudes. Entonces,
para que ya quede como bonus track, no digo que no, pero vamos a tirar otras tres Dale, dale. para ser generosos. Yo creo que hay que atreverse, hay que ser valiente, eh, y no a lo loco. Pero hay un libro que se llama El libro de las decisiones, algo así, que son modelos para ayudarte a tomar decisiones. Son puras ideas. Entonces no es un libro como que te lo lees una vez y ya lo guardas, sino que al contrario, cuando estás en un momento que tienes que tomar una decisión, es bueno como revisar qué aplica en ese caso. Ok. Y ese libro cuando empieza, ellos tienen una gráfica que para mí es hermosa, que pone como, bueno, no es exactamente cuando empieza, pero una de las primeras páginas. Si tú manejas el sistema europeo, como le llaman ellos, normalmente tú te vas a preparar como 5 años y vas a estudiar todo lo posible antes de dar el primer paso. Quiere decir que cuando tú lo arrancas a dar el primer paso, vas a tener el menor riesgo posible, en teoría. Y el riesgo, pues, de equivocarte, por llamarlo así. Pero no tomas en consideración el riesgo más grande que creo que yo, que es el paso del tiempo, porque tus ideas empiezan a ya dejar de tener vigencia, la estabilidad política del país puede ser que no exista más la que tú consideraste cuando empezaste a hacer el plan. Entonces ahí existe eso, pues. Y luego la otra que plantean es el sistema americano, le llaman ellos, que es como que te tiras al ruedo y vas aprendiendo de tus errores Sobre el para camino. ir fortaleciendo y validando tus ideas. Entonces yo creo que hay que ser valiente en esa línea, pues no como tirarse a hacer cualquier cosa, pero sí salir a buscar a la calle feedback de tu producto, pues porque todas las ideas en la cabeza de uno pueden hacer sentido, pues. Entonces yo creo que esa es una súper importante. La otra diría ser como generoso con uno mismo. O sea, Ok. de repente se podría aplicarlo de la paciencia, pero no necesariamente para los demás, sino contigo mismo, como tratar de ser generoso. Porque uno siempre es como el mayor crítico de uno mismo, ¿no? Sí, uno se da palo todo el tiempo. Ya. Sí, entonces como ayudarse y ser generoso con uno mismo. Y lo último, no sé, yo creo que luego ser generoso con los demás. O sea, para mí, desde que estamos con esto de King, yo me di cuenta muy temprano que una de las cosas que hacía que valiera la pena era cuando podíamos compartir con la gente, pues. Desde poder hacer una colaboración, no siempre se puede, ¿no? Siempre hay como un Claro. límite humano, pero desde poder hacer una colaboración, de hacer un tema juntos, de, no sé, gente que nos ayuda a nosotros, por ejemplo, al principio que no teníamos muchas cosas de prestarnos o regalarnos equipo, y luego nosotros poder hacerlo. Siempre cuento una anécdota de que fuimos una vez con Ritmo X, Funky Josh y otros a Portobelo, y nosotros creíamos que le íbamos a compartir con ellos conocimiento de cómo hacer música Quedaron y ellos cedillos. ustedes. No, sí, bueno, fue brutal porque estos kits están como en el año 2079 Ok. y nosotros, bueno, vinimos ahí con nuestras cositas, con nuestros equipos, enseñarles, sí, sí, esa vaina yo lo vi ahí en YouTube, no sé qué, esto también, bla, bla. Pero lo que a ellos les volaba la cabeza era como que, ¿cómo salgo yo de aquí? Yo te acabo de ver a ti un video ahí tocando en Kenia, ¿cómo de San Miguelito, cómo es ese puente, Ajá. ¿no? ¿Cómo De de San aquí a Miguelito a Berlín, Kenia. no sé qué? Y eso a mí me voló la cabeza porque, ¿sabes? Me di cuenta como el valor de ese tiempo. O sea, porque lo otro que yo venía a compartir es tecnología y conocimientos de otra gente, pero lo que yo le podía dar de mí era lo que a ellos más le parecía valioso. Y ahí y me hizo sentir de una forma que me permitió darme cuenta que eso es lo más valioso. Luego, Ahí está el milagro, ¿no? Ahí está el claro, milagro de sí, aquí. sí. Pero siento que, bueno, y luego ahí uno tiene que aprender a decir que no. Ese es como el bonus track. A Ok. decir que no, que creo que los panameños nos cuesta. Pero sí hay un límite humano, pues, que uno no puede inventar con eso. Casi como la ley de la gravedad y así. Hay un límite humano. Y yo estoy luchando con eso, como aprendiendo a decir que no. Porque sí me gustaría como que ver a todo el mundo bien y feliz y ayudar a todo lo que puedo, pero eso como emprendedor es una cosa que es un must learn. Ok. Mira, quiero entrar en tema, la parte del el festival pasado, 2024, ¿cierto?
hacia el 2025? No voy a decir las cosas malas, sino cosas por mejorar del Fest. Ok. ¿Qué sientes? ¿Cuáles son los nuevos retos que te trae este 2025? Que ya está aquí a la vuelta de la esquina, que tú dices, esto no puede volver a pasarme. Ya lo aprendí en el 2023 o el 2024. Claro. ¿Qué hay por ahí? Uf. Hay muchas. No, tendríamos que ¿Qué hacer pasa? como que buquear un día y sentarnos ahí a tirata. Ahí conversamos. Claro, porque aparte como que se acumulan, ¿no? Ya. Y luego también hay cosas que... Y hay muchas gestiones que tampoco te tocan a ti, ¿no? Me imagino. No, bueno, a mí me toca todo. Yo me siento O sea, tú eres responsable de todo y todos. Obviamente el equipo, cada uno... y eso fue una de las cosas más bonitas el año pasado que me di cuenta como que, coño, cónchale, estoy con gente que se lo toma como de ellos, ¿no? Ujú. Pero ¿sabes qué pasa con esto? Es que tú, como dije antes, tú puedes hacer un plan en el papel y ahí se ve todo perfecto, pero cuando sales a la realidad, tú le pusiste dizque, el camino de velas a la gente por aquí y cuando abres la puerta que empiezas a ver que todo el mundo está cogiendo por allá. Ajá. Entonces, por más que tú quieras, te vas a tener... Lo mejor sería adaptarte y sacarle provecho si no hay un riesgo. Se pongo un ejemplo. Nosotros, desde ya hace muchos años, tenemos siempre en los eventos de más de cierto número una ambulancia, por lo menos. Esa ambulancia solo se ha necesitado 2 veces. Una vez que el evento estaba andando en mi pueblito y bueno, hubo una persona que le dio un ataque de epilepsia. Ah, cool, vamos a llamar a la ambulancia. El man no había venido y nadie se había percatado que no había venido. Ya. Entonces eso fue como, bueno, mucha gente se molestó, dice que ustedes como no tienen ambulancia, no sé qué. De mi lado era como que, bueno, yo sí tenía ambulancia, Se supone que teníamos. la pagué, pero no vino y no nos habíamos dado, nadie se había dado cuenta. Y la otra fue ahora en el Crossroads que pasó, la ambulancia sí estaba, pero el venue al final es muy grande, no sé si lo has visto, que si estás de extremo a extremo es Es muy, un tramo grande. es largo, ¿no? Entonces, una persona necesitó la ambulancia en un extremo y al mismo tiempo otra persona la empezó a necesitar en el otro. Entonces, hubo como que ese problema de que, bueno, dejen algo aquí y el otro paramédico vaya y ayuda allá, que lo llevaron como una bicicleta, no sé qué. Y yo inmediatamente como que, hey, mañana 2 ambulancias, una en cada extremo, no, ni lo duden. Al día siguiente tuvieron las 2 ambulancias y no se necesitaron para nada, pues. Entonces, Claro. como que tú planeas un montón de cosas, aprendes un montón de cosas, pero luego la vida te agarra y te da Ok. perspectiva de que las cosas no son como eso. Em, Nosotros este año hemos tratado de hacer todo con más tiempo y eso nos ha ayudado mucho, nos ha dado mucho oxígeno, pero al final siento que tampoco ha hecho tanta diferencia como debería porque luego otras cosas no han funcionado, pues. Claro. Ok. Sí. Me gusta esa visión. Vamos a terminar de cerrar aquí este capítulo con el Panama Crossroad, con la parte del line-up. Ok. Ya está publicado el line-up oficial. ¿Faltan artistas? Sí faltan, pero no muchos. Háblame de los estelares, cabeza de cartel. ¿Quiénes tenemos ahí en el Panama Crossroads? Bueno, Panama Crossroads queremos hacer un evento como quien dice para todos, ¿no? Ok. Para todos, todas y todes. Y yo siento que, bueno, una de las cosas que ha sido bien bonito esta mañana es que desde que salió el line-up el teléfono ha estado on fire. Le pido disculpas ahí a todo el mundo que no le he podido contestar ni responder ni nada, lo siento, está inhumano. Pero los pocos que he podido leer y contestar, me encanta que la gente me viene con su cosa, pues, de que, Sally sí, Luis Vega, brutal, otros que se Oricha, otros obviamente, lo más obvio es como que, bueno, Residente, la gran mayoría. Yo creo que ahí de todo un poquito. Esperen la sorpresa de la gastronomía, creo que va a ser también Y disculpa, es un la hit. primera vez que viene Residente como proyecto Residente aquí a Panamá, ¿cierto? No es... O sea, sé que vino antes con no Calle 13, era Residente también, cuando vino Yo creo que ya ha venido en el antes. Parque Omar, creo que recuerdo, algo así. Sí, yo como tengo, o sea, me acabo de mudar a Panamá de vuelta, Ok. me he perdido muchas cosas en los últimos 10 años, pero entiendo que ya había venido, pues. Y los que no habían venido nunca era Oricha. Y ese sí es un gran Un logro, win ahí. sí, para nosotros. Y la historia de cómo lo logramos, no la puedo contar. ¿No? porque- no es nada malo, pero Algo muy personal, tal vez, algo muy de ustedes. también es largo, pues. Pero, o sea, hubo como que echar un viaje y... Un resumen. Sí, resumen, es como que hubo que echar un viaje y pararse ahí y hablar con las personas en persona y...
Lo bueno es que siento que Panamá, Crossroads y nuestra historia en conjunto es tan brutal que casi es como inevitable, pues. La gente se Ok, conecta de una vez. El tipo ahí dice que busca eso, no, no, no. de una. Confirma, confirma. Vamos para allá. Mándame la info, pero confírmame porque no se lo pueden creer, pues, ¿sabes? Imagínate ahí a la orilla del canal, un país como Panamá, con la oferta gastronómica que tiene el festival, la cantidad de artistas de distintos rubros, todo el programa educativo, el movimiento de los alcaldes nocturnos y lo que queremos hacer con eso, la gente se conecta una vez con la idea, pues. Tremendo. Oye, vamos a entrar en el tema de las artistas con los que has colaborado. He visto aquí Henrik Schwartz, Cien Fue, Emanuel Yal. ¿Qué colaboración te sacó de tu zona de confort de una forma más radical, vamos a hablar? Sí, O no sé esa, si pasó. esa es buena pregunta. Yo siento que en cierto modo estoy como bastante loco, como que no me deja afectar No hay en zona de ese. confort. Sí, o como que al final me costaría responder, o sea, como encontrar algo así que siento en realidad lo que cuesta es lo opuesto, como que enfocarse y mantenerse dizque, haciendo lo mismo, de la misma forma, eso es lo que más me cuesta. Pero en Ok, realidad creo que al revés siempre estoy como que súper abierto a hacer otra cosa y sí, no, en verdad al contrario, siempre han salido cosas muy, muy fluidas y bien bonito de todo. La verdad que no, lo diría lo contrario. ok. Sí. O sea, ha sido más dentro de tu zona de confort que se han dado estas. Entre comillas, zona de confort. Vamos, no voy a decirlo Sí, totalmente así, pues. creo que como mi naturaleza es más de improvisar y explorar, eso ha sido lo más fácil. Como que lo más difícil ha sido mantener como una coherencia del proyecto y no irse y que mañana a meter, no sé, bachata con punk y techno de Ok, 160 ok. BPM. Eso, Una porque eso es bachata lo que punk me... techno ahí. Claro, pero eso me llama y que si tuvieras mi computadora, la cantidad de proyectos locos que nunca van a salir a la luz, te asusta, pues. ¿Son proyectos tuyos o también son otros artistas? ¿Qué ha De todo un pasado? poco, de Un todo un amigo que poco, de llegó todo y, un hey, vamos poco. a hacer esto, vamos a ver qué eso para aquí. Mira, por ejemplo, yo con un gran amigo que se llama Calías de Villalucre, hicimos dos discos de villancicos, Ok, que eran villancicos metal, mira esto. y así, pues eso nunca va a salir a la luz, pero se hizo. Entonces, Ahí está. eso es como la naturaleza, pero en realidad tengo como un HDHD musical, creo. No, pero brutal, brutal. Lo que Claro. comparto. Hey, vamos a hacer una pequeña dinámica que es crea un line-up imposible. Ok. Es de la siguiente forma. Este line-up solo tiene tres artistas. Ujú. Tú los tienes que escoger. Es el line-up de Lloyd. Así que es un artista muerto, o sea, que está en Ajá. vida. Un Holograma. artista panameño. Y un artista totalmente fuera de tu género. Vale. Diciendo que mi género es la electrónica. Ajá. Vale. Eh, uh, es que, wow, es bien amplio. Sí, exacto. Y solo pueden ser tres. Solo pueden ser tres, o Ajá. tres de cada uno. Dale, Mm. dale, vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres. Vamos a hacer tres de cada uno y este ¿Ah, va a sí? ser Bueno, imagínate el Crossroad 2026. Ahí, dale, perdón, 27. dale. No, no, el del muerto me encanta porque ahí podemos usar Hay como un... AI para hacer como una cosa Ajá, lo revivimos holográfica, ahí. claro. Entonces, de cañón, o sea, y es para mí, pues, ¿no? Sin importar, sí, de que yo voy a ser el Es tuyo. cliente principal. Ah, bueno, así de cañón Chicorea. El jazzista, el pianista. Tremendo. Puf, de cañón Chicorea. Con todo el Eh, ensamble. sí. Eh, O sea, con la alineación del Eye of the Beholder, yo creo que ahí él es el único que se ha muerto, si mal no me equivoco. creo que sí. Pero bueno, estaría bomba. A mí me gusta mucho Amy Winehouse. Amy Winehouse, ok. Para mí fue bien trágico que no pudiera grabar un disco más. Me afectó emocionalmente. He estado escuchando últimamente mucho a Sanaya O'Connor, pero para Panamá y para mí, y no sé para quién más, sería bien brutal si pudiera estar Michael Jackson. Ok, o sea que nuestros primeros tres artistas que no nos acompañan ya serían Amy Winehouse, Chick Chick Corea Corea y Michael y Jackson. Michael Jackson. Ahí me estoy Ok. dejando fuera, no sé, Sí, Kurt un Cobain montón. y un poco de gente, pero bueno, ahí había que escoger, pues, lo siento. Ok. Vamos con tres Panameños. artistas panameños. Ok, de salida Rubén Blades, number one.
Ya, señor Loop que está este año, así que ya eso, pero Ya, bueno, ese está hay ahí. que hablar de los manes. Em, y un tercero, vivo. Wow, súper difícil escoger, man. Súper difícil. Puede ser de cualquier género, tienes por ahí DJs Sí, también, de sí, es todo. que Panamá tiene para derrochar. Em, bueno, puede que no me lo van a creer, pero o sea, estoy tratando de darle coherencia también, ¿no? Como viendo Claro. cómo se programa esto, qué va primero. ¿Verdad? Así que donde pone Chicorea y después pone... Sí, sí, ¿dónde pones todo el Claro. mundo? Me gusta mucho una canción de esta chica que se llama Marmaría, Ajá, Mar El María. Tiempo. Entonces la Ujú. pondría a ella al principio para setear el mood. Tremendo, un artista emergente Sí, prácticamente. sí, sí, sí. Ella estaría brutal ahí. Ok, entonces vamos a los tres artistas que están totalmente fuera de tu género. Que electrónica. Ajá. Mira, no sé, podría empezar. Podría empezar por Gorilas. Ok, Gorilas viene con un álbum nuevo, así que eso sería brutal. totalmente. Para ver. Chuzo, hay un artista que voy a hacer trampa, voy a leer el nombre para no equivocarme, no quiero Ok. pasar pena, pero se llaman algo así como. Yo sé que la gente que los conoce va a saber, es Crumbian. Crumbian. Conozco una banda que se llama Chrome. No, 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 es como que Crumbian, Crumbin, algo así. Voy a tener que buscar en YouTube cómo se dice el nombre. Dale, dale, dale. Eh, sí, es Kruan Bin, ¿no? Ok, Ellos, puti, sería brutal con Gorilas y luego Massive Attack. ok. Para mí, Massive Attack es una banda que me cambió la vida. Es medio electrónico, bueno, Gorilas también. Eh, sí, digo, ahí te podría decir, no sé, de Sibian Mobile Sí, nos Disco, podríamos ir. Arctic Monkeys, Arcade Fire, no sé, hay como una lista infinita, pero si tengo que escoger Tremendo. hoy, para mí no, Red Hot pero Chili yo Peppers los dicen por tendría, allá, dice. obviamente, full respect con los manes, pero no sería un top 10 para mí. Bueno, vamos a cerrar con esta última pregunta. Quiero saber qué glitch creativo te transformó en músico, a arquitecto de escenas culturales y espacios. Glitch. De, vamos a decir, sí. Sí, 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 está bueno, está bueno. Am, ahí yo creo que hay un poquito de que es primero el huevo o la gallina, Ajá. un situation. Y es como empezamos, como que uno no se da cuenta hasta que ya tiene los dos pies metidos en el agua. Em, o sea, hay como una cosa que alimentó, que fue que nosotros, o sea, yo empecé como a tener mi primer trabajo pago con recurrente de DJ en Argentina, Ok. en Buenos Aires. Entonces, esa escena a mí me influenció bastante en el sentido que cuando vine a Panamá tenía como esa cosa de que quería hacer ciertas cosas que vi y aprendí ahí, acá. O por lo menos mi idea de un show, por ejemplo, me acuerdo que se reían de mí porque yo dije, no, yo no toco nada de eso, los cables, eso tiene que ser el técnico. Y aquí en Panamá era como que, Tú tienes que hacer todo. brother, Móntate, conecta y anda. estaba bien delusional. Y luego también yo había estado en Berlín, entonces esa combinación de cosas me influenciaba. Y también como lo había compartido mucho con mi hermano, que él por su lado también había viajado, había visto cosas. Entonces a nosotros nos influenciaba mucho esa idea de que, bueno, acabamos de tocar aquí, estamos bien agradecidos de la oportunidad, al público le gustó, pero faltaba presión en los bajos. La acústica, le faltaba esto, las luces, no sé qué. Siempre estábamos esa cosita. Entonces, si bien ya habíamos hecho algunos eventitos, ese fue como un gran motor que nos llevó a poner a Villa Agustina a andar y hacerlo de la manera que lo hicimos. Luego cuando tuvimos la oportunidad de hacer teatro, lo mismo, y de ahí para adelante todo lo demás, ¿no? Claro, entonces era como esa necesidad de que las cosas estuvieran bien y de que Sí, cada uno hiciera lo que tenía que hacer. el bien y el mal creo que es como muy blanco y negro. Yo diría más como nos lo imaginábamos, como sentíamos, ¿no? Ya, Eso es una cosa, pero por otro lado, muchas veces me encontré diciendo como que, man, yo solo quiero hacer música, yo solo quiero tocar, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, lavando tinas y no sé qué, y cargando cable y hierro. Entonces, creo, por eso digo que es como un poquito el huevo y la gallina, ya. al menos de nuestra parte, pero creo que en general se han complementado muy bien y
ha sido bien bonito el journey, pues. Ya, y aquí están los resultados y está dándose todo. Ahí vamos, estamos empezando. Tremendo. Oye, Lloyd, ha sido un gusto de verdad. Yo Igualmente. quiero despedir el programa y dejarte a ti la cámara totalmente libre para que digas, bueno, cualquiera de las dos cámaras que tú Vale. quieras despedirte. Es totalmente tuyo el programa. Yo soy Ian Vargas. Esto fue Queso para YouTube y los dejo aquí con Lloyd King en la despedida. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todas, todes, todos. Y nos vemos ahora en un ratito en el Panama Crossroads. Espero que estén ahí de día, de noche, talleres, conversatorios, bailando, comiendo, gozando. Nos vemos.